Junta Rectora y que va a cerrar estas ponencias, estas jornadas sobre patrimonio histórico y cultural con una disertación sobre la cultura del ayer y del mañana. Bueno, pues estamos casi en la hora de la comida, por ahora cuando el cuerpo empieza a recordarnos la hora que sobre lo que hemos oído. Sí, quiero decir que tengo la satisfacción y el honor que mi despacho y mi biblioteca están en la antigua bodega de la Casa de Postas de Guarromán. Es decir, yo no sé si eso inspira mucho, pero efectivamente el edificio donde vivo y el de al lado era la antigua Casa de Postas y una plaza preciosa que está junto al palacio que mandó hacer don Tomás González de Carvajal. Era el patio de caballos del palacio y de la Casa de Postas. La Casa de Postas que estaba enfrente, y don Tomás González de Carvajal se bajó a Guarromán como intendente, vivió un tiempo allí, todavía creo que no sabemos por qué se fue de la Carolina a Guarromán. Está el palacio del intendente y puso en 1807 un reloj de sol justamente donde paraba la diligencia de la Casa de Postas. Hemos tenido en estos 2 días la oportunidad de entrar en el pasado, pasar por el presente de Peñaperros. La verdad que ha sido una emoción, porque si ayer nos emocionamos con don Miguel hablando de las pinturas rupestres, hoy hemos vivido unas diferentes visiones de Peñaperros en las que siempre sale a relucir la emoción. La idea de Peñaperros emociona y siempre sale precisamente a relucir la emoción que provoca este territorio mágico. Ya lo era para los íberos y lo ha sido para todas las culturas que han pasado por estos tiempos. Plantearse el futuro de un parque o el futuro de cualquier institución o el futuro de cualquier estamento implica que de Peñaperros, como decía antes, viajamos desde el pasado hacia el futuro como si el futuro ya lo conociéramos. Como si el futuro, o sea, el futuro es casi tan previsible porque de Peñaperros hay que conservarlo. Yo haría una nota para ponerla detrás de los coches, como antiguamente, que diría: de Peñaperros no se lo merece nadie, y habría que amurallarlo, que esto lo ganara una selva, y que cuando pasaran 500 años, como pasa en la selva maya, ¿no?, pues empezaran a encontrar otra vez de Peñaperros como estas construcciones ayer, ¿no? De ahí que hay que mimar, el futuro. Hemos hablado del turismo. Turismo no. Vamos a hacer que vengan viajeros. La diferencia entre un turista que hace cola en Roma, que hace cola en Venecia, que va desfilando por el Paseo de los Tristes en Granada, está que el turista llena sus cámaras de imágenes. Y yo digo, ¿y cuándo las vemos? Cuando todas las fotos se hacen sobre platos y sobre eso, ¿cuándo las vemos? El viajero, en cambio, va buscando emociones. El viajero no se lleva fotos, el viajero se lleva las emociones. Es la teoría del paisaje, del paisanaje y del saboraje. Don Quijote no existió, se lo inventó Cervantes.
La cocina del Quijote es la cocina andaluza, porque Cervantes pasó más tiempo en Andalucía que en La Mancha. Y Don Quijote no existió. Pero si nosotros quisiéramos sentir La Mancha, tendríamos que sentirnos Don Quijote y Sancho Panza y irnos allí y comer duelos y quebrantos, que por cierto es un plato que no sabe nadie qué es. Todo lo que dicen de los duelos, no. Duelos y quebrantos es exactamente igual que si un inglés o un alemán nos ven vestidos de nazarenos en Sevilla o en Málaga y le dice el uno al otro: Paco, nos vamos a dar un latigazo. Y nos metemos en un bar, una taberna y nos tomamos una copa de lo que sea. El latigazo es lo que se bebe, los duelos y quebrantos. Pero el latigazo puede ser cazalla, puede ser coñac, puede ser lo que sea. Pues si nosotros vamos a La Mancha, nos creemos que somos Don Quijote y Sancho Panza y comemos duelos y quebrantos, cuando pase el tiempo y vuelva, lo que nos quedará es, lo que evocaremos es a qué sabían, cuál era el sabor de los duelos y quebrantos sintiéndonos Don Quijote o Sancho Panza en esa llanura. Y ese es el viajero, busca emociones. Y es lo que nos traemos. Es lo que nos traemos. Tomarse unas tostadas con aceite de oliva virgen extra, debajo de Castro Ferrer, viendo la serpentina, esa que han hecho ahora con los viaductos, con ese aire que corre allí, y no hacer una foto de eso, y no hacerla, nos traemos la emoción precisamente del paisaje. Somos el paisanaje y de recordar el salvaje. Luego debemos tender a que no vengan turistas, que vengan viajeros. A ser posibles románticos, militares, y a ser posibles también un poco románticos, militares y un poco ilustrados. Y que vivan las tres componentes del paisaje, del paisanaje y del salvaje. Todo viajero, sea turista o no, todo viajero que se desplaza por placer de un sitio a otro, se gasta el 35% de su presupuesto en comer. Luego comer en la triada del paisaje, del paisanaje y del saboraje, el estómago es el órgano más rencoroso del cuerpo humano. Y está en lo del corazón, que es donde se conserva, digamos, el sentimiento más noble. Nosotros podemos ir a Úbeda, patrimonio de la humanidad. Nos hablan de Vandelvira para abajo, Don Francisco de los Cobos, y comemos mal. Y Úbeda, con todo mi respeto, patrimonio de la humanidad, es una porquería. Y eso pasa en las grandes ciudades, que se hace un turismo de rapidez, donde se ven muchas cosas, se recibe mucha información y al final se come mal. No, mire usted, con 2 tapas he comido, no. Yo vengo a hacer el rito del tapeo y de pasear y de ver. Luego, a Despeñaperros hay que venir, y como no podía ser de otra forma, y la hora de comer, y en lo que uno se dedica también de la gastronomía, a Despeñaperros hay que venir a comer bien. Y motivos y sitios hay. Porque Despeñaperros es un lugar, el parque y Santa Elena, que estamos cerca de todos los sitios. Desde aquí estamos cerca de Úbeda, de Baeza, de Jaén, de Linares, de Almagro, del castillo de Baños. Y se puede pernoctar aquí, se puede dormir aquí, se puede despertar aquí, amanecer aquí, ir a visitar todos estos sitios y comer aquí. Porque la cocina que hay en esta zona es una cocina auténtica. La mayoría de las cocinas que nos inventan son totalmente ficción. Ya es hora que en la gastronomía de la provincia, donde pone menú, debajo se ponga chominar las precisas, porque son verdaderas tomaduras de pelo lo que nos encontramos en algunos sitios. Y aquí se come el paté.
El paté, que es un invento que aquí llega en el año 67, el bicentenario de las nuevas poblaciones, que dicen de hacer un hotel en la Carolina que se llame La Perdiz. Entonces, pues, un hotel que se llame La Perdiz tiene que poner perdices. O sea, en escabeche, se hagan con habichuelas y se encuentran con 5.000 perdices refrigeradas, con 5.000 entrañas, 5.000 higaditos de perdiz. Y Varela, que era el cocinero que hay, le pregunta al maître, que tenía 21 años, José María Rodríguez, el de la Toja: oye, ¿qué hacemos con esto? Pues mira, José María, que había estado en Suiza formándose, dice: pues vamos a hacer un paté de perdiz. En el año 67 se pretende hacer en esta comarca un paté, cuando Pepe Blanco, en su pasodoble copla del cocidito madrileño, decía esto: no me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán, ni de los foie grases, textualmente, de Paloma. ¿Qué cultura había para que en este territorio? El paté que se hace en Santa Elena es fabuloso, pero como el que se hace en Aldea Quemada. ¿Qué cultura había aquí para que introducir algo nuevo como es el paté? Que hoy no hay una comida en la provincia de Jaén que no empiece con un paté. Pues lógicamente empiezan a poner paté en los entrantes antes de la comida, para que después tomaran una perdiz. Y resulta que a la gente lo que les gustaba eran los foie grases de Paloma, y aquello vestía mucho y el camarero lo ponía, y ahora se hacen patés en esta zona. Fabuloso. O cómo ocurre que en Carbonero, que es en la comarca, se haga una liebre al barrillo, que es fea, un plato feo. Los cazadores que han terminado de cazar y se reúnen todos, ponen la caza, una sartén, echan tomate, echan pimiento, le echan vino o le echan cerveza, ¿verdad? Echan la liebre, y aquello empieza a cocer tanto que se forma un barro, aquello como si se hubiera los platos de caza que se hacen en el entorno del parque del Peñaperro son tremendos, porque son auténticos. No van en lata. Lo está hecho por gente que son cocineros, pero que han aprendido de su familia. Y eso sí es sabroso. Y esas cosas se hacen aquí. Carne de monte, ciervo, los embutidos que se están haciendo en Santa Elena. Ojalá se amplíe el parque y todas estas cosas tan buenas lleven el marchamo de productos de parque natural, que es una forma para... En esta comarca, y aquí tenemos donde la impronta de nuestra historia ha dejado también una impronta en nuestra gastronomía. No somos ajenos a lo que ha pasado en este territorio si no hay comida de por medio. También en la batalla de las Navas tuvieron que tener en el estómago el rencor. ¿Qué comieron en la batalla los soldados? Julio, con el calor. ¿Quién ganó la batalla de las Navas si metemos a la gastronomía de por medio? La disentería, la diarrea. No, tenían poca agua, tenían malas condiciones higiénicas. Las tropas cristianas medievales, el medievo fue una época guarra, una época que la gente no había poco jabón, pero mientras las tropas romanas, la alimentación militar de los romanos era sofisticada, eficiente, basada en las comidas farináceas del trigo, que sobre todo las comidas farináceas, los panes, se podían transportar y duraban más.
transportar el trasiego y tenían un concepto de higiene más acorde con lo saludable que las tropas medievales. En las tropas medievales había una descuidada higiene, sobre todo en meses de verano. Hacía de la disentería otro enemigo con el que luchar en el campo de batalla y en el campo militar, y para los dos bandos. La disentería y la colitis no decían estos son musulmanes y estos son cristianos. La disentería no tiene Dios. Y aquel 16 de julio, hace 8 siglos, las orzas cristianas no deberían contar con más recuerdos de la matanza invernal. Estábamos en julio, de la matanza invernal del cerdo, que el tocino en salazón. Base de la dieta en un día de lucha, y que con el calor tendería a pudrirse por acción de las moscas. Portaban también tasajo, pedazos de carne seco y salado o acecinado para que se conservara mejor, de carnero y de vaca vieja, ahumado y curado en sal, como la cecina. Por una cosa más rica que la cecina de León y castellana bien hecha. Un motivo de gastronomía, de reproducir esto, pero con higiene y bien. ¿De qué comieron? ¿De qué comieron aquellos soldados? Sin espadazos y sin guerra, ¿no? Los cristianos y los árabes con tanto calor tomarían mucha sopa que los hidrataba, con guisantes, harina de avena, alubia y corteza de un tosco pan moreno, elaborado con harina de centeno y de avena que aguanta más, que cada soldado iba desmenuzando de la pieza del más de 1,5 kilos que a la tropa le correspondía como ración en esa época. La fruta sería silvestre y cada cual recolectaría la suya en su entorno, y se solía tomar al principio de la comida. Mover ese ejército, o comer con la comida y con todas las caballerías, debía ser algo que diera tiempo a recolectar. En esa época la tropa la fruta no la tomaba de postre, se tomaba al principio, y el aceite en esa época serviría más para preparar ungüentos que para aliños de ensalada. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra aceite en el Quijote? 10 veces. ¿Y cuántas veces de las 10 veces se dedica a algo que se puede comer? Una vez. Las demás aparece como ungüento, aparece como arma, tirar las calderas de aceite, pero siempre como ungüento, y solamente una vez. O sea, en la cultura aquella del aceite se nos llena la boca de aceite de oliva virgen extra hora, pero dice usted, en la época de los reyes católicos aquí no había nada más que 4 millones de olivos en toda España, se estima. Y el que tomaba mucho aceite en frito olía a judío y árabe y a converso. Oye usted que el aceite entonces no era una cosa muy cristiana, lo había en los conventos. Y Santa Clara tiene un milagro precisamente donde de tener la vasija fuera, la sacan a las puertas del convento y apareció llena de aceite, pero lo tenían sobre todo para hacer luz. No ponían aceite a la ensalada en estas tropas cristianas, porque las verduras no las troceaban, se las comían enteras. Los trozos se los ponían en la. No faltaría el vino, que se transportaba en odres y que la mayoría de las veces se consumía para infundir valor y ardor guerrero antes de la batalla. Se emborrachaban, iban borrachos, pero no se puede ir contento a un sitio donde se puede morir. Pero es que los mineros que vinieron a estas tierras se acostaban borrachos. ¿De dónde viene la palabra tarantos? Que es como llamaban a los de Almería. ¿De dónde viene la palabra? Hemos investigado a ver, y a mí me dijeron una cosa que no sé si será cierta, pero a mí me emocionó. Vivían en una sola habitación una familia minera. Una sola habitación, ahí lo tenían. Y cuando el minero llegaba por la noche borracho, para olvidar que mañana tenía que ir al hondo de la mina, iba pisando, con cuidado de no pisar a los niños, y le decía a la mujer, niña, taranto.
faltar alguna. Pues efectivamente se emborrachaban y los soldados iban preparados, borrachos precisamente en la noche anterior, para ir con poca conciencia a lo que le podía pasar, que los mandobles, la espada está, eso da miedo verlo, vamos, en el museo se ven allí y se asusta uno, ¿no? El bando musulmán, por su parte, añadiría a esta dieta carne de cordero y eliminaría evidentemente el tocino. Llevarían más acopio de frutos secos y su pan ácimo, y el pan sería ácimo y a modo de torta. El menú de las tropas árabes estaría más especiado, perfumado con especies, para mejor conservarlo. No faltarían las infusiones de hierbas, ni renunciarían al vino, procurando no ser vistos para autoinfundirse valor como hacían los cristianos. Lo más curioso en este menú, en esta forma de comer el día aquel de la batalla, es que los caballeros con armadura, que eran verdaderos tanques de la batalla, solían comer poco antes de la batalla para poder enfundarse en ellos la armadura y sentirse ligeros. Y si quedaban vivos, su comida se la preparaba el escudero, como mandaban las leyes de caballería cuando terminaba la batalla. Este menú fue historia en Peñaperro, pero han sido historia del Peñaperro el pintahuevos de los colonos. El pintahuevos de los colonos, la única tradición que nos queda de aquellos colonos venidos de Centro Europa. El domingo de Resurrección pintaban huevos, los empezaban a pintar ya desde el Jueves Santo. Que en esa época no estaba muy claro si podían tomar huevos con los temas de la atención y pintaban huevos, y el domingo jugaban con estos huevos los niños. Tradición que en la vieja Alsacia la cuentan de esta forma. Cuando resucita, cuando va San Pedro a ver la tumba, la cueva donde estaba enterrado Jesucristo, yendo para allá se encuentra, dice la tradición, a María Magdalena que traía el delantal así sujeto, y dentro llevaba huevos de gallina de haber estado recogiendo. Y le dice San Pedro, ¿dónde va? Dice, voy a la tumba del maestro. Dice, no, si el maestro ha resucitado. Dice San Pedro, vaya, eso me lo creo yo cuando haya huevos rojos. Y cuenta la tradición que María Magdalena abrió el mandil y todos los huevos eran rojos. ¿Y dónde viene la tradición? En las catacumbas, un huevo rojo, la ova ignita, significaba que el alma estaba viva. Y los rusos hacen tartas precisamente ese día con la leyenda Cristo vos crocé, Cristo ha resucitado. Y se pintan huevos, y se pintan, y se juega, y se hace tradición. La única tradición que no ha quedado de los alemanes es la que cree la que imagina el eterno retorno. Todo muere, pero todo nace. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Que es lo que yo. Todo muere, todo nace. Y de Peñaperro, el parque, es un ejemplo del renacimiento en primavera. Los huevos pintados del domingo de Resurrección están impresos. Por eso en Santa Elena, aquí, esa tradición ha quedado. Aquí en Santa Elena le llaman rulahuevos, pues se echan a rodar los huevos. En Alemania se hace así. En Aldea Quemada es la cuca o chocahuevos, se dan en la frente. En Guarromán se pintan. En Carboneros le hacen con las palmas que han sobrado el domingo de Ramos. Las abuelas hacían unos cestillos y metían el huevo y los niños paseaban el huevo. Casi siempre esos huevos acababan en una pipirrana con mucho aceite y pan para mojar, pero forman parte de la estructura del parque, forman parte del saboraje que hay en el parque y tradiciones que no se deben
perder. Santa Elena, como las nuevas poblaciones, ha dedicado en su gastronomía el Día de los Santos con las gachas que se siguen haciendo, esa noche mágica en la que el miedo que aterra también en Despeñaperros, la noche que pasa del día 31 al día 1, que es cuando dicen que se abren las puertas de los dos mundos y algunos difuntos vienen a pedir cuentas. Algunos se están comiendo panes que amasaron esos que se han muerto e incluso se llevaban mal con ellos, y entra un regomello y decir, a ver si vienen, porque dicen que todavía no ha venido nadie, pero cualquier día es el primero. Y la tradición es que hacen gachas, y con las gachas que sobran se iban sellando todas las cerraduras para que no pudieran entrar ningún ganadero. Y esa es una tradición gastronómica. Yo les invito a ustedes que prueben la pipirrana de pintahuevos y las gachas dulces, que forman parte de esta cultura del parque, de esta cultura gastronómica del parque, ¿no? Y yo no me quiero extender más, porque prácticamente ya ha quedado dicho todo, pero sí quiero rendir un homenaje a otro paisanaje que ha estado por el paisaje de estos entornos, que son los pastores, los que han entrado por la parte de la quemada, porque hemos hablado de los caminos reales, pero están las cañadas. Y esos pastores que venían en la transhumancia hacia los altos del Hornillo, Santiago de la Espada, no olvidemos que Santiago de la Espada y toda aquella zona pertenecía al arzobispado de Toledo. Y yo creo que eran calatravos también. La orden de Calatrava también tenía. No olvidemos también que la cruz de Calatrava se hace para Semana Santa con las famosas flores, que se hacen también en estas tierras, otra de las herencias de eso. Porque Jaén, que es una tierra cruzada por todas las civilizaciones y por todos los caminos, la primera impronta que deja un pueblo cuando va a otro es su gastronomía. Es la interpretación de lo que hay allí, pero como lo hacen en su tierra. Y entonces la cocina de Jaén no es una cocina solo. Aquí tenemos influencia con La Mancha, y de ahí la cantidad de platos que tienen connotaciones manchegas. Pero homenaje en una de las comidas a los pastores son los galianos. La galiana es el camino que hace el pastor. Y el pastor va por donde tiene que llevar las ovejas. Los galianos es una comida, se hace una torta pan ácimo, que llaman la galianera, con una piel de cordero. La otra parte preparaban la masa y salía una torta muy fina, ponían una ascua y hacían una torta grande, la ponían allí hasta que se tostaba el pan se cocía con las brasas, y llevaban más cebo que otra cosa, preparaban cebo y después lo que cazaban, o una liebre, o un conejo, o una ardilla, que también lo hacía. Lo que volara o lo que corriera acababa en aquella sartén, y entonces con el pan aquel lo dejaban cocer, y entonces era el pan que tomaba precisamente la comida de los pastores. Si ustedes han probado los galianos, que yo creo que mucha gente lo ha probado, son verdaderamente deliciosos. Pero cuando se comen con esta idea de los pastores, y esta idea, no digo ya en un espacio natural como Despeñaperros, esto nos ha quedado en versiones que son los andrajos, jarapos, guiñapos, son toda la misma cosa, que es comida romana, comida farinácea,
que es comida de subsistencia, mucha harina. Aquí es curioso que los mayores llamaban a un trozo de pan, con una navaja iban partiendo un poco de chorizo, de salchichón, a lo que partían del embutido le llamaban la engañifa, o sea que eso era para engañar porque no era verdad. Lo que estaban comiendo era pan. Los galianos, los andrajos, calandrajos, jarapos de tela rota, que no es más que la misma base, pero hacen tiras de masa y se van cociendo en un caldo en el que también llevan carne, casi siempre lo suyo es que sea liebre, y curiosamente deben llevar hierbabuena. Lo que da el gusto es la hierbabuena. Las migas de pastor, que son otra forma de otra gastronomía de los pastores, dicen las migas de pastor, cuanto más vueltas mejor, y las de gañán a las 2 vueltas están. O sea que son las del campo y las de sal. De esta gente hemos aprendido refranes: a carne tiesa, salsa espesa. De ahí la cantidad de salsas que nos ponen y nos engañan la mayoría de los platos con mucha salsa, que en realidad lo que tendemos es a la cocina más natural, a no perder los sabores, porque cuanto más cosas se echan a un plato se desvirtúa y no se sabe. Yo voy a terminar porque es la hora ya de comer, ¿no? Y queda el resumen. Me estás poniendo un buen... Exactamente. Y queda el resumen. La gastronomía es una cultura viva. Es una de las culturas más... Yo creo que las que pasamos a la gastrosofía por una razón. Todavía no se han podido grabar los sabores. Ni los americanos, ni los japoneses, ni los chinos. Han grabado hasta los sueños, los sonidos, las emociones, pero un sabor todavía no ha habido una máquina que diga esto sabe a tal y te lo ponen y tú sabes eso. Porque la fisiología nuestra es de lo más puñetera que hay. La memoria la conservamos intacta, la memoria de los sabores está grabada intacta, pero el receptor de los sabores, que son las papilas gustativas, cada 7 o a 10 días se renuevan. Y cuando vuelven a nacer otra, a crecer otra, ya no crecen el 100% de las que se habían ido. Con lo cual, que cuando uno llega a esta edad, el recuerdo de los sabores está pixelado, como en estas cosas que ocurren hoy, que faltan cuadritos de las fotos. Al poner el sabor junto a la memoria, eso no sabe a lo que recordamos. Si un arroz con leche, de cuando yo tenía 7 años, si hubiera podido meter en una fiambrera, meterlo a la misma temperatura en un frigorífico y haberlo conservado, y yo hubiera comido medio plato con 7 años y medio plato me lo como ahora, no sabe igual. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo las mismas papilas gustativas, ni tengo la emoción de comer aquel plato. A la comida también hay que ponerle emoción. ¿Cuál emoción? Lo importante en una comida no es lo que se come, sino con quién se come. Yo lo digo y me van a perdonar esto, yo lo aprendí de mi abuelo: toma siempre vino bueno, pero nunca te lo tomas con un gilipuertas que te lo echa a perder. te lo echa a perder. El mejor de los vinos te lo echa a perder. Luego hay, en la cocina y en la gastronomía, hay que es cultura. Es una cultura que debemos mimar, y si tenemos la suerte de aquí, en este Santa Elena, de irse al Mesón. Digo al Mesón porque es el que tiene el paisaje más bonito. Comer algo propio de la tierra, viendo eso. Eso es algo que yo, que soy un hombre pobre, no soy rico, yo digo, a veces me contento y me siento allí y digo, el señor Trump con todo su poder no puede hacer esto. No tiene el dinero para hacer esto. Y ahí me quedo yo más contento y más. Así que, en nombre de la Junta Rectora, agradecer
José Ambrosio la oportunidad y la coordinación de esta jornada, a ustedes por haber estado aquí, a los ponentes por haber puesto emoción y tanto conocimiento. Todas las ponencias han sido muy interesantes. La del bandolero, yo tenía que salir por aquí el pañal o alguno de esos y nos asustara, porque entre el miedo de la emoción y de estas cosas. A nuestro nuevo doctor, enhorabuena, porque eres el del recambio. El del recambio, y gracias por esto. Gracias a todos los ponentes que no han cobrado nada más que un libro que me ha regalado la lista, y a cumplir otros 30 años más y vamos a comer. Y, no sé, prueben ustedes a venir a Despeñaperros, comer en Despeñaperros y en Santa Elena, porque casi siempre es una emoción, que además de que nos llena, nos alimenta. Así que muchas gracias, y no sé si para los otros 30 años estaremos aquí, pero sí, se viene.